Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar. Hoy un poquito más sudaditos, pero no hay problema. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Medellín, Colombia. Hoy con una tarde preciosa, con un poco más de COVID y un poco más de muertos por COVID, pero muy optimistas y trabajando, gracias a Dios. Para el día de hoy nos acompaña la doctora Guadalupe Posada. Guadalupe es una gran amiga mía, fue alumna en algún momento, pero ha ido desarrollando su estudio en colposcopia y patología cervical y me ha venido acompañando desde hace muchos años en todos estos eventos académicos y ha sido una gran persona y una persona importante para mí y es una mujer a la que quiero mucho. Esta conferencia es una conferencia muy buena porque la doctora Guadalupe nos hace un repaso como de todo lo que es la infección y todas las cositas que siempre nos preguntan los pacientes. Entonces, el título es como la infección por papiloma. Vamos a repasar todo eso, lo del ciclo, etcétera, lo que es el sexo oral, lo que hay sobre cáncer orofaringeo y lo que pasa en las pacientes con VIH. Entonces, doctora Guadalupe, les recuerdo a todos que le tengo cerrado todos los micrófonos, que vamos a escuchar la presentación para evitar lo que es el hackeo, que ayer hubo un hackeo en otras redes que es muy preocupante. Entonces, al final, permitiré que levanten la mano, por favor, vayan mirando dónde se levanta la mano y al final les voy dando la palabra. Muy bueno que participen no solo por el chat, sino también personalmente y nos van contando de dónde vienen. Agradeciendo a todos la presencia por todos los rincones de Latinoamérica. Estoy muy agradecido por todos los mensajes. Les voy a dejar nuevamente mi correo electrónico y les voy a dejar nuevamente mi celular para que me escriban por WhatsApp desde cualquier parte del mundo y me digan sobre las inquietudes de los temas, sus opiniones y agradezco todas las palabras que me han acompañado todo este tiempo. Ahora sí, sin más preámbulo, doctora Guadalupe, bienvenida pues entonces a este webinar y puede abrir su micrófono. Bien pueda. ¿Ahí me estás oyendo? Oh, no oigo. No oigo. Dame un segundito que estoy terminando de cuadrar con la doctora. Oye, ¿tú me oyes? Yo no estoy oyendo. ¿Me están oyendo ahí? Ya puedo empezar a hablar. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón el retraso en esta exposición. Como pueden ver, es la primera vez que lo hago, pero afortunadamente Carlos es un buen amigo y me tiene paciencia. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de la historia natural por el virus del papiloma humano. La idea es darles a ustedes como unos conceptos generales de cómo explicarles a su paciente acerca de la infección por el virus del papiloma. Yo pienso que todos en algún momento hemos tenido pacientes que tienen unos exámenes iniciales positivos para la infección por el virus del papiloma, ya sea un tamizaje o una citología, y las pacientes expresan su tristeza, se sienten de cierta forma algunas estigmatizadas, deprimidas, porque las informaciones que le han dado no son las correctas, porque les han dicho que es un virus que nunca se les va a quitar, porque es el primer paso para un cáncer del cuello uterino. En esta charla que vamos a tener, vamos a ir de lo global a lo específico y vamos a conocer en sí qué es la infección por el virus del papiloma humano. Bueno, los virus de papiloma humano son virus que se han encontrado en todos los animales, son virus muy antiguos que evolucionaron con todos los seres humanos, evolucionaron se cree que desde los dinosaurios, alrededor de unos 350 millones de años. Es un virus supremamente prevalente
prácticamente todos los vertebrados son positivos para virus del papiloma. No solamente nosotros como seres humanos, sino el resto de los mamíferos, las aves, los reptiles, los marsupiales, tienen papiloma humano. ¿Quiénes no tienen? Por ejemplo, los anfibios o los órdenes filogenéticos inferiores. Es un virus que se caracteriza porque es altamente, son específicos de especies, son muy restrictivos. Y los virus del papiloma que evolucionaron con su huésped son solamente de él. Los virus de papiloma humano que evolucionaron con los seres humanos no comparten otros virus de papiloma con otros animales. Y fuera de eso es un virus que se caracteriza porque da patologías muy distintivas dependiendo del sitio anatómico que comprometan. Como vamos a ver más adelante, hay virus de papiloma que solamente comprometen mucosas o virus de papiloma que solo comprometen el tejido cutáneo. Esta es una reconstrucción del árbol filogenético del virus de papiloma. Como pueden ver, hay muchos tipos de papiloma, muchos genotipos, y los agruparon según la estructura de su genoma y el trofismo que tiene cada uno de esos virus, ya sea por el epitelio cutáneo o ya sea por la piel. Por ejemplo, muchas veces que ustedes van a ver o que van a repasar un artículo relacionado con el papiloma, le pueden ver una A inicial que es del género alfa y la especie, por ejemplo, es un número que es el número 9. El género alfa es el más extenso, usualmente el que más manifestaciones produce, manifestaciones clínicas, a diferencia del beta y el gamma, que son menos frecuentes, que usualmente no producen manifestaciones clínicas, los gamma más frecuentes en niños, los beta más frecuentes en adultos. Y como les dije, es un virus que evolucionó por sitios anatómicos. Por ejemplo, en este género alfa, en café, o de pronto ustedes lo pueden ver como en beige, son virus de papiloma específicos de piel en bajo riesgo, virus de papiloma de bajo riesgo de mucosas, y estos en rosado son virus de alto riesgo en piel y mucosas. A cada tipo de papiloma se habla de genotipo. No hablamos de serotipos de papiloma porque el virus de papiloma es un virus que tiene un componente intraepitelial. No hay viremias por papiloma. Por eso una de las preguntas frecuentes que nos hacen en la consulta es si yo puedo donar sangre. Y usted dice, por supuesto. Es más, aquella persona que le está haciendo el cuestionario para ver si usted es apta para donar sangre, usted no le tiene que decir que usted tiene una infección por el virus de papiloma. Bueno, pero de todos esos tipos virales, los que nos tienen aquí reunidos son estos que están en rosado. Son estos 12 tipos virales, son los que han sido clasificados por la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, que se ha comprobado que son carcinogénicos para seres humanos. Hay otros tipos virales que de pronto nos informan en las diferentes pruebas de papiloma, como por ejemplo el 66, el 68, que son tipos virales que por la IARC están clasificados como probable o posiblemente carcinogénicos, y probablemente en algunos informes no sean 12, sino 18 virus informados. Entonces, ustedes le pueden empezar diciendo a la paciente, mire que hay muchos tipos virales, como todo organismo vivo, ellos evolucionaron. Hay unos virus de papiloma que solo afectan la piel, que son alrededor de 150 tipos virales, y otros tipos que son, básicamente afectan las mucosas. Esos 50 tipos virales son los que consideramos de contacto sexual. La mayoría de ellos son de bajo riesgo y alrededor de 12 se consideran de alto riesgo. El hecho de que una prueba de papiloma diga que es positivo para el 16, el 31, el 33, la paciente lo interpreta o le han dicho que porque ese tipo de papiloma la va a llevar a un cáncer. Los tipos de papiloma de alto riesgo también son virus que dan y quitan, pero el alto riesgo es que esos virus no se comportan como virus transitorios, como lo vamos a ver más adelante, sino que esos 12 de alto riesgo se comportan como persistentes, o en algunas pacientes, o depende del huésped y sobre todo del sistema inmune, se consideran de alto riesgo porque la persistencia viral
es lo que lleva a la displasia. De todos estos tipos virales, solamente 4 de la vacuna que nos llega a nosotros, al menos aquí en Colombia, que es la tetravalente, se pueden prevenir con la vacuna, que sería el 6, que usualmente produce los condilomas genitales, el 11 más implicado en la papilomatosis respiratoria, y como saben, el 16 y el 18, más representativo el 16 que el 18, el 70% de los cánceres de cuello uterino. Bueno, ¿y quién está expuesto? Estamos expuestos todos. Yo le digo a las pacientes, desde que nacemos, durante toda nuestra vida, hasta la vejez. Pero mire que los virus de papiloma son muchísimos y ellos hacen parte de la flora normal de la piel. Ellos colonizan la piel y están ahí de forma asintomática. La piel normal o la piel sana de prácticamente todos los animales y de todos los vertebrados tiene algún tipo de papiloma. Bueno. Como les dije, esos papilomas, de acuerdo al genotipo y al sitio anatómico, va a producir una manifestación clínica distintiva. Por ejemplo, pues como de información general, los genotipos 2, 1, 4, que son muy frecuentes en los niños y se manifiestan como verrugas o como condilomas, que son verrugas que forman tumor, que forman masa de superficie irregular y son frecuentes en los nudillos, en las manitos, las rodillas, el codo. Yo le digo a la paciente, mire, uno desde que está desde chiquito en la edad preescolar, son frecuentes en la adolescencia temprana, esos virus de papiloma se están presentando. U otros tipos virales pueden tener manifestaciones clínicas en otra área, como por ejemplo los que producen las verrugas planas, que producen unas lesiones que ya no son acuminadas, como su nombre lo dice, son más planas, de reborde o de un borde más regular, no tienen esa superficie condilomatosa. Y usualmente también se ven en niños. Hay virus de papiloma, por ejemplo, que son frecuentes en la gente que manipula carne, pescado, pollo, o en los que caminan en otro tipo de viral, en los que caminan en zonas húmedas, que mucha gente puede decir, esto es un callo, o alguien le puede decir, eso es un clavito que tiene raíces y esos puntos negros es que le está perforando y está creciendo de forma como ascendente. Pero no es otra cosa que tipos de papiloma que se ven diferentes a los que les acabo de mostrar en sitios anatómicos distintos, y estos puntos negritos solamente son pequeñas hemorragias porque se dan en los sitios de presión. Bueno, eso como forma general de una introducción y decirle a nuestra paciente que papiloma lo podemos tener de la cabeza a los pies, pero hay unos papilomas, sobre todo papilomas de mucosa, a nivel cervical, donde existe una zona que se llama zona de transformación. Probablemente esta paciente tenía una ectopia o un epitelio glandular que se extendía muy por fuera del orificio cervical. Pero a medida que fue pasando el tiempo, este epitelio escamoso sufrió un proceso de metaplasia. Ese epitelio glandular fue regresando, se fue tapando por esa nuevo epitelio, y en esa zona es donde dan usualmente las neoplasias cervicales. A nivel del ano, aunque hoy no vamos a hablar del ano, también encontramos una zona de transformación que es la línea pectínea, y es donde se buscan las lesiones anales por PBH. Y si vamos a hablar entonces de la afección, sobre todo orofaringe por papiloma, y esta zona de transformación también se ha encontrado a nivel de las amígdalas. Bueno, según la clasificación de la IARC, entonces tenemos esos 12 tipos de papiloma que son carcinogénicos para humanos y que son responsables del 100% de los cánceres cervicales, del 88% de los cánceres anales, 70% de los cánceres vaginales, alrededor de un 40% de los cánceres vulvares, 50% de pene, y alrededor de 4 cánceres orofaríngeo, 3 de ellos, sobre todo amígdalas, están relacionados con el papiloma. Los de bajo riesgo, su papel es que los de bajo riesgo producen el 90% de las verrugas, y como les mencionaba anteriormente, otros tipos virales son probables o posiblemente carcinogénicos. Bueno, entonces, cuando mis pacientes están en la consulta, yo hablo de lo general y le digo, es que el papiloma no es solo uno, y no solamente es en los seres humanos. Muchos animales tenemos papiloma y son muchos tipos virales.
Y hay virus que yo contraigo porque respiro, como la gripa o como el coronavirus. Yo respiro y lo puedo contraer. Hay virus que yo contraigo porque me los puedo ingerir, como los virus que producen la diarrea o la hepatitis A. O hay virus que me los puede traer un zancudo, como el chikungunya, el Zika, el dengue. El papiloma es un virus de roce de superficie. Cuando yo rozo una superficie, puede ser una mucosa con piel o piel con piel, ahí es donde los virus del papiloma en general se pueden transmitir. Y las transmisiones que nos tienen aquí reunidos usualmente son la transmisión de papiloma, de mucosas, usualmente es genital-genital, pero también puede ser oral-genital, anal-genital, digital-genital u oral-anal. Bueno. ¿De qué depende la patogenicidad del virus? Depende fundamentalmente del genotipo viral. No es igual yo estar con una infección por un tipo viral 16, que es 10 veces más carcinogénico que, por ejemplo, el 31 o el 33 que pertenecen a la misma especie. Miren, como les voy a mostrar más adelante, el 16 es el predominante en todas las patologías o en todos los cánceres a nivel genital, anal y a nivel de la amígdala. También depende de la célula infectada. Es más resistente una célula epitelial, básicamente de la piel o dérmica, que una mucosa, y también del estado inmune del paciente. Cuando una persona inmunocompetente puede desarrollar un cáncer de cuello uterino en 10, 15, incluso hay informes de 20 años, una persona con SIDA o que está en un programa de trasplante renal o de trasplante hepático, esas pacientes pueden desarrollar una neoplasia en 3 años y medio. Bueno, siempre nos han dicho que durante las relaciones sexuales, pues, que es usualmente por donde se transmiten las infecciones por papiloma, hay pequeñas grietas o pequeñas fisuras por donde entra el virus y él se va a localizar a nivel de las células basales y va a utilizar las células basales para hacer su replicación. Y nos han dicho y hemos leído que el virus tiene la capacidad de no dañar, no inflamar, no utilizar la célula, de modo que la célula no sabe que el virus está ahí. Eso clínicamente, ¿cómo se lo va a decir a mi paciente? Vea, cuando usted tiene una infección por papiloma, la célula no se da cuenta, de modo que a usted no le pica, no le rasca, no le quema, no le arde, no le irrita, no es la razón por la que tenga flujo o porque sus sangrados sean irregulares o porque usted en este momento me está diciendo que además tiene un dolor pélvico. Los virus de papiloma, en la gran mayoría de los casos, pasan de una forma asintomática. Obviamente, si la paciente ya tiene una lesión avanzada, ya tiene un tumor, si tiene un estadio avanzado, puede tener sangrado y obviamente dolor pélvico. Así le puedo decir a la paciente que es un virus, yendo de lo general a lo específico, es un virus que son muchos tipos virales, hay mucha posibilidad de contagio durante las relaciones sexuales y no nos damos cuenta que ese virus los adquirimos. Yo me comprometo, yo en la paciente también me incluyo para bajarle como la tensión y le digo, nos están buscando a todas las mujeres que han tenido vida sexual alrededor de los 20 hasta los 70 años, dependiendo del país o del tamizaje que se haga, nos están buscando una infección viral que no nos da síntomas, porque usted, señora, sabe cuando tiene gripa, usted sabe cuando el hijo suyo tiene una eruptiva, pero usted nunca sabe cuando tiene papiloma, porque ese virus no le da ningún síntoma. Por eso el sistema de salud nos busca, ya sea mediante la citología, las pruebas de papiloma, o dependiendo si hemos recibido vacunación, el tamizaje, una infección viral que no da síntomas, pero que me puede afectar el cuello uterino, que yo no sé quién me la pasó, porque todos hemos experimentado que las pacientes hacen regresiones hacia el pasado y dicen, es que fulanito no pudo ser, entonces no, uno les dice, yo no sé quién fue, no sé hace cuánto tiene la infección, cuánto, si le va a durar, si le va a desaparecer, si va a persistir, pero lo que sí es que la mayoría de esas infecciones regresan, pero para poderlo saber necesitamos hacer un control. Nos preguntan, bueno, ¿y cuándo fue que me contagié? Entonces, obviamente, estamos hablando de los papilomas de contacto sexual,
usualmente porque los otros desde que estamos pequeños los podemos contraer. El pico de prevalencia usualmente es entre los 15 y los 25 años, aunque se puede correr, puede ser antes o después. Obviamente, si yo empecé vida sexual a los 15 años, pero a los 28 sigo cambiando de compañero sexual, obviamente mi prevalencia va a ser alta. Se calcula que la prevalencia alrededor de los 25 años puede ser hasta del 50%. A los 30 años ya la curva empieza a disminuir y puede ser del 30 al 20%. Obviamente esta prevalencia es mayor entre más rápido empiece mi vida sexual y más compañeros sexuales le agregue a esos años. Y algo que desconocemos es cuántas compañeras sexuales han tenido los compañeros con los que he tenido relación sexual. Sobre todo en Colombia se ha identificado un segundo pico de infección por papiloma que se ha explicado porque puede ser una reinfección, porque se cambie de compañero sexual, porque es la época usualmente de la separación, 45, 50 años, o porque haya una reactivación, y esto es muy importante cuando le explicamos a las pacientes que venían con pruebas de papiloma positivas, se negativizaron y ya era tiempo de repetirlas y vuelven a salir positivas. La explicación es que, acuérdense que los virus del papiloma humano son virus intraepiteliales, que el aclaramiento o la formación de anticuerpos se debe al sistema inmune celular. Es un sistema que actúa más lentamente que el sistema inmune humoral. Ese sistema inmune celular es lo suficientemente bueno para mantener ese virus a bajo número de copias, pero el hecho de que la prueba de papiloma sea negativa no quiere decir que la paciente no tenga el virus. Puede ser que esa prueba de papiloma no detecte el número de copias o el número de copias que tenga esa señora está muy por debajo del número de copias que detecte la prueba de papiloma. Entonces, eso explica por qué con la menopausia, a medida que uno envejece, que es adulto o que tiene medicamentos que son inmunosupresores, eso explica la reactivación. Y no le demos la explicación a la paciente de que es que el esposo, o incluso hay pacientes que no han cambiado de compañero sexual, o usted con seguridad, señora, tuvo una relación sexual y volvió y se contagió. Entonces esa es la explicación plausible de la reactivación. Bueno, ¿y cuál es la posibilidad de adquirir el virus? La posibilidad es muy alta. Se cree que el 75 al 85% de las personas han estado en contacto con algún genotipo antes de los 50 años. Algunos expertos dicen que creen que casi el 100%, porque casi todas las personas, tanto hombres como mujeres, han tenido más de un compañero sexual, sobre todo el siglo XX-XXI, a lo largo de su vida. Si fuera un tipo viral, fuera menos probable estar en contacto con ellos, pero al menos genital hay 50 tipos virales y la mayoría de las infecciones son transitorias. Yo no sé si a ustedes las pacientes alguna vez le han dicho, no es que yo sufro de papiloma desde los 16 años porque en esa época a mí me diagnosticaron unas verrugas. Yo digo a las pacientes, no, el virus de papiloma no es que dé y se quede por mucho tiempo. Son infecciones como la gripa, dan y quitan. Lo que pasa es que las infecciones por papiloma duran más. Cuando la gripa es transitoria y dura alrededor de 10 días, los papilomas son, ser transitorio en papiloma es durar alrededor de 2 años. De modo que son infecciones que van y vienen de acuerdo al cambio de comportamiento sexual. Este es el patrón general de prevalencia de virus de papiloma en células exfoliadas en mujeres saludables de acuerdo a la edad y los determinantes principales de la forma de la curva. En realidad, casi todas las pacientes han tenido la curva se comporta igual. Básicamente lo que cambia es como la altura o cuándo empieza la curva o la forma de la curva en cuanto a la amplitud. Usualmente la A es el inicio de la vida sexual, el B es el número de compañeros sexuales y la C está dado por la amplitud que viene dado por compañeros sexuales concomitantes, a su vez cuántas compañeras sexuales con PBH tuvo mi compañero y también depende de la tamización que se haga. Bueno, como podemos ver, el virus de papiloma 16 es el que
es predominante o prevalente en todos los carcinomas a nivel anogenital y también orofaringeo. Entonces, son muchos tipos virales, la mayoría de esos virus son transitorios, pero transitorio en papiloma es alrededor de 2 años. El 70% de las infecciones se aclaran en el primer año, o sea, producen anticuerpos, desaparecen. La mayoría de esas infecciones son producidas por virus de bajo riesgo y el 90% de las infecciones, finalmente, la gran mayoría, la mayoría de los estudios dicen 2 años, hay quienes en literatura dicen 3, y usualmente las que se demoran más son por virus de alto riesgo. La mayoría de esas infecciones incluyen genotipos carcinogénicos, pero no quiere decir que porque porto un virus 16 no se me va a aclarar, se va a demorar más en aclarar porque es un virus que ha evolucionado y escapa más al sistema inmune, pero la gran mayoría también aclaran, así sean de alto riesgo. O sea que le podemos decir a la paciente que si es un virus, que se va a quitar. Luego llega un periodo de persistencia. Yo le digo a las pacientes, los virus son transitorios y algunos de ellos, sobre todo los de alto riesgo, pueden ser persistentes, pero no permanentes, como por ejemplo el SIDA o la hepatitis B. Es un virus que de acuerdo a ciertas características suyas puede persistir por más tiempo. Y eso lo hacen alrededor del 10%. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han asociado a la persistencia? Entonces, la inmunosupresión, personas que sean HIV positivas o personas que tengan SIDA, pacientes en programas de trasplantes, en pacientes que utilicen inmunosupresores, esteroides. Es fundamental tener un buen sistema inmune para yo llevar a un aclaramiento. Es un factor de riesgo que muchas veces no podemos modificar porque son tratamientos de condiciones médicas que se requieren. La multiparidad es otro factor de riesgo que yo no puedo cambiar. Los estudios hablan de tener 3 o más partos vaginales. Al parecer, la exposición del epitelio y la zona de transformación a la vagina hace que haya más posibilidades de contacto con los virus. Las personas fumadoras. Parece que el cigarrillo tiene un efecto inmunosupresor e inflamatorio. Las sustancias que produce el tabaco paran el ciclo celular, las células no reparan esos daños y siguen reproduciendo el daño. Recuerden que muchas células cuando ven una alteración y no la pueden reparar, entran en apoptosis. El cigarrillo evita esto. El uso prolongado de anticonceptivos, ya sea orales o inyectables, sobre todo anticonceptivos que tengan estrógenos y progestágenos. Al parecer los estrógenos tienen un efecto inmunosupresor. Yo, por ejemplo, a las pacientes no les suspendo el uso de anticonceptivos, pero si les digo qué anticonceptivo está tomando, si veo que es de alta dosis y que no lo necesita, se lo bajo a una dosis. Por ejemplo, si está tomando 35 microgramos, lo puedo bajar a 30, o si tiene 30 y veo la posibilidad de que tiene las condiciones para bajarlo a una minidosis, mejor. O le digo a la paciente si ya su paridad está satisfecha, que se decida por otro método de planificación, pero de entrada pues no suspendo los anticonceptivos orales. Esta es una reunión donde probablemente va a haber gente que sepa más que yo acerca de las infecciones por papiloma y nos pueden dar más adelante su concepto. Yo trabajo para una EPS aquí en Medellín, que esas pacientes que tienen tanta adicción al tabaco se remiten a toxicología. Y muchas de esas pacientes con el tratamiento que hacen los toxicólogos han dejado el cigarrillo y son pacientes que esas persistencias se han quitado. Entonces, hay unas condiciones que hacen que el virus sea persistente, pero eso no quiere decir que las persistencias virales lleven a progresión y lleven a cáncer. La progresión dura de una lesión displásica de bajo grado a un cáncer se puede demorar 10 años, 15. Algunas series o algunos artículos hablan hasta de 20 años. Pero la progresión, muchas pacientes llegan, es que no es culpa mía, yo sí me hice la citología, porque siempre hay como que usted no se la hizo, porque no consultó, mire la lesión como estaba avanzada.
muchas veces es culpa de nosotros mismos. Los ginecólogos, al menos en mi preparación, no tuvimos una preparación específica para tomar citología, no sé en la universidad de ustedes, pero hace mucho tiempo o hace algunos meses, yo creo que más bien años, Carlos me invitó, Carlos Buitrago, a dar una charla de citología y cómo tomar la citología en unas reuniones de ginecólogos, y al revisar el tema y que mi charla la revisara un citotecnólogo de un laboratorio aquí de la ciudad, me dijo, no, es que los médicos no saben tomar. Doctora, es que no utilizan la espátula de aire, no utilizan el citocepillo, muchos dejan secar la placa al aire, no utilizan fijador, no marcan la placa, no usan bien el embalaje. Entonces, puede que esa progresión sea por la EPS, porque la paciente no consultó, pero siempre es bueno volver a mirar cómo es que se toma una buena citología, porque eso puede de pronto disminuir la progresión e incluso llegar a la invasión. Entonces, miren que en este proceso, eh, la invasión es lo menos frecuente. O sea, el resultado más raro de una infección por papiloma es que a uno le dé un cáncer de cuello uterino. Además, se demora mucho tiempo en que ese proceso se produzca. Por eso la famosa frase, el virus es necesario, pero no suficiente para producir un cáncer de cuello uterino. Bueno, este es un cuadro típico de las progresiones de las infecciones por papiloma, que aquellos que hemos hecho colposcopia lo tenemos presente. Miren que las infecciones por NIC1, la mayoría regresan, la persistencia es del 32%, pero la progresión solamente a una displasia severa es del 11%, y finalmente a un cáncer un 1%. Regresan los NIC2, tienen un porcentaje más alto en persistir y un 22% de progresión a NIC3. Y un NIC3 también puede regresar. La persistencia es alrededor del 56%, y en estas pacientes pues siempre está indicado, aunque no es el objetivo de esta charla, un tratamiento. Muchas pacientes me dicen, bueno, ¿y qué me va a mandar? Sobre todo en estas infecciones iniciales, que solamente es infección por virus de papiloma. Yo les digo, nada, no hay ningún medicamento que quite un virus. Y afortunadamente estamos en la pandemia del coronavirus, porque como usted ha visto en la televisión, no hay ningún medicamento que quite un virus. No hay un óvulo, una tableta o una crema que lo quite. Por eso es que usted lleva a sus hijos a vacunar, y por eso es que debe haber vacunación, porque la vacunación previene las infecciones virales. Hay factores que podemos modificar y vamos a hacer un seguimiento, porque a la mayoría de las pacientes esas infecciones se resuelven en los primeros 2 años. Pero es importante que usted consulte, porque usted no se da cuenta si progresa o se quita, y algo del sistema de salud le debe hacer una vigilancia. La historia natural de las infecciones por PBH oral, pues no se conoce como se conoce la cervical, ni cómo esas infecciones por PBH oral progresan a carcinomas de cabeza y cuello. Lo que sí se sabe es que los carcinomas escamosos, básicamente orofaringeos, tienen una prevalencia más alta al virus del papiloma, al papiloma humano. Hay 2 términos o 2 definiciones que vamos a usar más adelante, que es el cunilingus, es la estimulación oral del clítoris y la vulva, y la felación es la estimulación del pene con los labios, la lengua y el interior de la boca. Yo no les traigo una historia natural como se las acabo de decir a nivel cervical y que eso se extrapole a nivel oral. En realidad, todavía no existen artículos que hablen de cuál es la posibilidad de que yo adquiera el PBH oral con un beso o con una relación genital oral, cuánto tiempo debe permanecer el virus, debe persistir para llevar a una displasia, sobre todo de la amígdala, y que eso lleve a un carcinoma. Eso no está publicado aún. Hay estudios como el que les voy a mencionar, es un estudio de prevalencia que se hizo por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud en los Estados Unidos entre el 2011 y el 2014, y ellos trataron de evaluar cuál era o de conocer la prevalencia del PBH oral.
Como les dije, la prevalencia del VIH a nivel cervical es alta, sobre todo en los primeros 10 años, puede ser del 50%. Es muy variable según la literatura, según el país, pero es posible que a los 30 años sea del 25, del 30%, y a medida que va pasando el tiempo, esa curva va disminuyendo y ya alrededor de los 50 años es alrededor del 5%. Pues la prevalencia del VIH oral es alrededor del 11.5% y es más frecuente en hombres comparado que en mujeres. Los hombres usualmente tienen virus de alto riesgo, más frecuentemente que las mujeres a nivel oral, y el PBH16 es 6 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Los hombres a nivel del PBH oral tienen una curva bimodal como lo tienen las mujeres. Las mujeres entre los 10 y los 20, entre los 15 y los 25 y por encima de los 45. Los hombres, esa prevalencia usualmente es entre los 35 y 39 y 50 y 54. Pero usualmente la prevalencia de papiloma oral en los hombres no hay una curva, permanece estable. ¿Qué hace que yo tenga más prevalencia de PBH oral? Aquellos pacientes, hombres y mujeres, que fumen tanto cigarrillos como marihuana, por ese efecto inflamatorio del cigarrillo, de la marihuana e inmunosupresor. Y obviamente, entre mayor sea el número de parejas sexuales, eso hace una sumatoria y aumenta la prevalencia. Ya cuando se estratifica por número de parejas sexuales orales de por vida, si esos hombres han tenido más de 16 parejas, la prevalencia no es del 11%, sino que puede aumentar al 30%. Y si son hombres que han tenido sexo con hombres, la prevalencia puede ser del 18%. Y los tipos virales que se encuentran a nivel genital son encontrados también a nivel oral, pero no con igual frecuencia, o sea, no con igual prevalencia. Pero sí se sabe que hay una transmisión bidireccional, genital oral u oral genital. Bueno, cuando hablamos de cánceres de cabeza y cuello, básicamente se hablan de cánceres del tracto aerodigestivo y ellos los dividen en cánceres de la cavidad oral, de la nasofaringe, la de la orofaringe, hipofaringe y faringe, pero los que nos competen a nosotros y los relacionados con el papiloma son las de la orofaringe, que comprende el paladar blando y la úvula, la amígdala, la base de la lengua y la pared faríngea posterior. Básicamente lo que se ve son lesiones a este nivel. Lo reportado a nivel mundial es que los cánceres de cabeza y cuello son alrededor de 570.000 casos nuevos al año, muy parecido a lo que ocurre en Servicio, que son 550.000, con unas 300.000 muertes anuales. No hay forma de tamizar como es a nivel cervical, o sea, no existe una prueba de citología, sobre todo los cánceres orofaringeos son a nivel de la amígdala y la úvula. No hay una prueba que tamice o que me mire la displasia antes de que suceda una úlcera o un tumor. Eso no existe, esa forma de buscar la tamización de las displasias a nivel orofaríngeo. Se han hecho enjuagues bucales para evaluar positividad para PBH y se ha hecho hisopado de la cavidad faríngea posterior con mejor rendimiento de los lavados bucales, pero no hay el homólogo de citología cervical a citología en las amígdalas. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer orofaríngeo? Tradicionalmente ha habido dos rutas, el alcohol y el tabaco, por los efectos inmunosupresores y los efectos inflamatorios. Pero en los últimos 20 años, el virus de papiloma humano se está mezclando con ellos dos debido a la inestabilidad genómica inducida por el papiloma. ¿Y qué se ha encontrado? Que la proporción de cáncer en los hombres versus las mujeres es 2:1, 4:1, que tradicionalmente esos cánceres, sobre todo orofaringeos, se dan entre los 50 y los 59 años y se asociaron inicialmente al tabaco, al alcohol y a la higiene oral deficiente. Pero recuerden que en los últimos 20 años ha habido restricciones al alcohol,
ha habido impuestos, ha habido mayor información de que es nocivo para la salud y ya no es tan frecuente que la gente fuma. Pero a pesar de que se ha disminuido el consumo del tabaco y el alcohol, los cánceres orofaríngeos, sobre todo en los Estados Unidos, han aumentado un 225% y se ha encontrado que de 4 cánceres orofaríngeos, 3 son positivos para el virus del papiloma. Y ya no es el antecedente del cigarrillo y el alcohol, sino que hay otros factores de riesgo que se debe preguntar. ¿Cuál es, si usted tiene prácticas de sexo oral, cuántas compañeras sexuales con sexo oral usted ha tenido? Obviamente múltiples parejas sexuales, y ser homosexual tiene un factor de riesgo que lleva a tener estas lesiones. Este es el comportamiento en general de los cánceres orofaríngeos, pero mire cómo disminuyeron los relacionados con el tabaco y el alcohol y cómo están aumentando los relacionados con el VIH. Yo no les puedo traer cuál es el tamizaje o la búsqueda de las displasias a nivel de orofaringeo. Muchas veces los pacientes, cuando van a consultar, ya sea hombres o mujeres, es porque tienen un tumor. Estos son los síntomas de presentación más comunes de cáncer orofaríngeo asociados al virus del papiloma. Y la presentación más común es una masa en el cuello. Usualmente es un nódulo unilateral. Y en descenso, el paciente se puede quejar de dolor al tragar, de disfagia, se puede visualizar una masa o se puede visualizar, como les mostré antes, una úlcera. Uno puede ver la amígdala de diferente tamaño, las criptas más abiertas. El paciente puede relatar una sensación de globo, de cuerpo extraño, tener dificultades para el tragar, inclusive dolor de oído. Ustedes dirán, eso también lo puede hacer una enfermedad infecciosa. Entonces, si ustedes como médicos y como ginecólogos evalúan y creen que es una faringitis o una amigdalitis y que ese nódulo es probablemente por un proceso infeccioso, uno podría mandarle un tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, pero decirle, si eso no se resuelve y los síntomas persisten, es mejor que tú consultes donde un otorrino para que usualmente les hagan un aspirado, un BACAF de esos nódulos cervicales, donde les hacen pruebas de inmunohistoquímica, les hacen genotipificación y se acompañan de UTAC. Bueno, entonces tenemos que esos cánceres orofaríngeos asociados al virus del papiloma usualmente se presenta en grupos de edad más jóvenes. Cuando los otros estaban por encima de los 50 años, estos pueden ser por debajo de los 50 años. Usualmente son personas que no tienen un antecedente de ser tan fumadores o de consumir tanto alcohol, a diferencia de los que veíamos hace 20 años, aunque hay personas que pueden fumar, y el hecho de fumar asociado al papiloma hace que las lesiones progresen más rápido. Rara vez hacen metástasis a distancia. Esta metástasis al cuello son metástasis locales por el tumor. Inclusive tumores pequeños hacen rápidamente metástasis al cuello, pero los tumores asociados al papiloma no hacen metástasis a distancia como frecuentemente lo hacen los asociados al alcohol y al tabaco. Tienen mejor pronóstico porque responden mejor a quimio, a radioterapia, y la supervivencia a 5 años es mucho mejor, es del 60 al 90%, y los carcinomas asociados al alcohol y al tabaco puede ser alrededor del 20 al 70%. Entonces, dirán, pero ¿por qué más los hombres que las mujeres? La explicación es que los hombres usualmente tienen más parejas sexuales a lo largo de su vida que las mujeres. Las mujeres tienen una exposición previa a nivel de su epitelio cervical, mucoso, vaginal, y es muy probable que las mujeres tengan una inmunidad sistémica. Porque acuérdense que las infecciones naturales por papiloma no es que siempre dejen inmunidad. Se cree que alrededor del 50% de las infecciones dejan inmunidad. Entonces, por eso la vacunación es tan efectiva. La vacuna es en el deltoides, y ahí lo que estamos haciendo es que de una vez la inmunidad celular actúe, la inmunidad humoral actúe. Y el cunilingus puede conferir un mayor riesgo de contraer infección oral por VIH.
porque son dos superficies mucosas que están en contacto. A diferencia de la felación, donde es una superficie mucosa con un epitelio cutáneo del pene que es más resistente a las infecciones por virus del papiloma. Entonces, la historia natural del cáncer orofaríngeo en realidad actualmente no está bien definida, pero lo que sí se sabe es que se asocia al comportamiento sexual y a la sumatoria de parejas sexuales y prácticas de sexo oral que se hayan tenido. ¿Cuáles son las preguntas a futuro? ¿Cuánto dura la infección? ¿Cuál es la posibilidad que si yo tengo relaciones orales me pase el papiloma? ¿Cuánto me persista? ¿Y en cuánto tiempo progrese a un cáncer orofaríngeo? No se sabe. El grado de transmisión oral y cuál sería la mejor forma de tamizaje, que sí lo tenemos a nivel de la citología y de cuello uterino. Bueno, este es un estudio poblacional, no me voy a detallar mucho en él, pero para que miremos las similitudes y diferencias en la epidemiología de la infección, tanto cervical y oral por el virus del papiloma. La transmisibilidad tanto cervical de papiloma a nivel cervical y oral es predominantemente de comportamiento sexual y ambas se asocian al comportamiento sexual que hayan tenido tanto hombres como mujeres. La transmisibilidad de los papilomas cervicales es alta, pero todavía la transmisibilidad del VIH oral no se conoce. La prevalencia en adultos en general es alta y la prevalencia, uno de los 30 años puede tener un 25-30% de prevalencia de infecciones por papiloma y en las personas adultas a nivel oral es alrededor del 11% de los hombres y 3,5% de las mujeres. Usualmente son prevalentes más las infecciones a nivel cervical, sobre todo por virus de alto riesgo, que a nivel oral. El tipo de papiloma más frecuente, tanto a nivel cervical como a nivel oral, es el virus 16 y el comportamiento es diferente. Los picos de incidencia del papiloma a nivel cervical disminuyen con la edad, en cambio, usualmente a nivel oral permanecen estables. Para la historia natural del papiloma a nivel cervical hay múltiples estudios, pero hay muy pocos a nivel oral. La incidencia es alta, aquí es desconocida a nivel oral, y sabemos cuándo es el aclaramiento, pero no lo conocemos así para las infecciones por PVH oral. Y siempre, miren, el virus, el papel tan importante que juega el virus 16. Usualmente el virus 16 es el que produce el 60% de los cánceres del cuello uterino, pero aquí el 16 produce el 90% de las lesiones a nivel de las amígdalas, de modo que vacunar tanto hombres como mujeres puede llevar a disminuir, aunque los estudios de vacunación no están dirigidos a este target, pero con toda esta información, eso va a hacer que más adelante probablemente ya tengamos artículos que nos digan que la vacunación también va a prevenir otros cánceres, no solamente a nivel cervical, vulvar, vaginal, de pene, ano, sino también orofaríngeo. Bueno, esta es una gráfica de los cánceres distribuidos a nivel mundial anual, cervicales, anogenitales y de cabeza y cuello. Miren que ambos, cabeza y cuello y cervicales, la incidencia es muy parecida, siendo predominantemente en hombres que en mujeres, y la mitad y mitad no es tan frecuente los cánceres anales, pero el 50% es para hombres y el otro 50% es para mujeres. Y con relación al efecto del virus del HIV en pacientes con virus de papiloma, ONU-SIDA pues tiene como un proyecto que para el 2030 la epidemia del SIDA desaparezca. Y lo proyectado para el 2020 era que el 90% de las personas que viven con HIV conozcan su estado serológico, que el 90% de esas personas diagnosticadas reciban una terapia antiviral continua y que el 90% de las personas tengan una supresión viral. ¿Qué se ve para América Latina según ONU-SIDA 2018? Que aquí al parecer
el 77% de las personas, más o menos, cree conocer si es positivo o no para virus de HIV, de las cuales, en realidad, de esas, el 61% tienen tratamiento retroviral continuo y en realidad de esas el 52% tienen una supresión viral. ¿Y con qué con relación a las pacientes con SIDA? Pues en realidad esta conferencia es como tenerlo presente. Las mujeres que tienen HIV positivo tienen mayor prevalencia de tener infecciones por papiloma, mayor prevalencia de virus de alto riesgo, mayor prevalencia de infecciones múltiples. Bueno, y una anotación que les voy a decir, el hecho de que yo tenga en mis pruebas de papiloma varios tipos virales no quiere decir que eso haga una sumatoria y eso me lleve a mayor displasia. Y regresando, las mujeres con HIV pueden tener más prevalencia de virus que no están incluidos en la vacuna, o sea, no 16, no 18, debido a su estado inmune que está alterado, tienen más persistencia viral y por ende más displasias de alto grado, progresión y cáncer invasivo. Este es un artículo de cómo esas pacientes inmunocomprometidas expresan o tienen carcinomas. Entonces, neoplasias comunes relacionados con el PDH en mujeres positivas y negativas para HIV. Mire que la mujer positiva para HIV tiene 2 a 22% más riesgo de tener un cáncer de cuello uterino. Usualmente los hacen en un tiempo muchísimo más corto, son mujeres que se diagnostican a edades muchísimo más tempranas y los estadios tienden a ser más avanzados. El carcinoma vulvar puede ser 29 veces más frecuente en las mujeres con HIV. Recuerde que hay dos tipos, un carcinoma queratinizante, sobre todo en mujeres mayores de 40 años, asociado al líquen plano y al líquen escleroso, y uno no queratinizante, asociado al virus de papiloma, usualmente en mujeres menores de 40 años. Tienden a recibar los carcinomas de vulva en mujeres HIV positivos o mujeres ya que tienen una enfermedad, ya que tienen SIDA. Tienden a hacer lesiones más multifocales. Y aquellas pacientes que tienen un conteo de CD4 por debajo de 200 tienen usualmente más verrugas y esas verrugas responden menos al tratamiento. Esta charla no es del enfoque o cómo vamos a manejar las pacientes con displasias cervicales y VIH, pero sí, si nos llegan al consultorio, tener presente que esas pacientes tienen un riesgo mayor de displasia, tienen mayor prevalencia, tienen virus de alto riesgo y su sistema inmune no es lo suficientemente bueno para defenderlas. Si aquella paciente inicia un año después la relación, iniciar un año después del debut sexual, pero ¿cómo así si no ha tenido relaciones sexuales tiene SIDA? Porque pudo haber sido una transmisión vertical o puede ser por una transfusión o compartir jeringas, etc. Si ella viene con SIDA y apenas va a empezar una vida sexual, la citología se debe tomar al año. Recuerde que aquí en Colombia, que son programas poblacionales, la citología se debe pedir por encima de los 25 años, pero también le dejan a usted a su libre decisión, si la paciente empezó la inmunocompetente, su vida sexual también la puede pedir después de los 3 años, pero en pacientes que ya vienen con HIV positiva, la observación tiene que ser más detallada y pida al año. Continuar cada año e incluso puede pedir pruebas de papiloma. Ya no es un esquema 113, si es que usted no dispone de pruebas de papiloma, y esas pacientes cada año rigurosamente se le pide la citología. Si la infección por PBH se determina después de esa relación sexual, o sea, si ya viene con una infección de papiloma, se recomienda citología cada 6 meses en el primer año del diagnóstico inicial. Si ambas pruebas son normales, la paciente puede obtener su tamizaje citológico, su Papa Nicolau, si es que el seguimiento lo va a hacer con citología anualmente y no cada 3 años.
De modo que la idea en general es que las pacientes con HIV deben tener una observación muchísimo más frecuente. Bueno, y para finalizar, las terapias antirretrovirales altamente activas, los artículos publicados antes del 2010 decían que eran muy buenas para pacientes con sarcoma Kaposi, con linfomas no Hodgkin, pero que no era tan buena para cáncer del cuello uterino, que ellos no habían visto un efecto benéfico de la, que le decimos targa, para prevenir las displasias o evitar que las displasias progresaran y llevaran al cáncer. Este artículo de Lancet en el 2018 habla sobre la asociación de la terapia antirretroviral con relación al virus de papiloma humano, la neoplasia intraepitelial y el cáncer invasor en mujeres que viven con SIDA. Fue una revisión sistemática y un metaanálisis. Básicamente este artículo dice, si usted empieza las terapias antirretrovirales altamente activas antes de que los conteos de CD4 que estén nadir, usted le empieza rápidamente y mantiene la terapia es muy efectiva para que las pacientes disminuyan las prevalencias del virus, disminuya las displasias y no progresen al cáncer de cuello uterino. Bueno, eso era lo que les traía hoy y ya si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias a la doctora Guadalupe por su excelente presentación. Mientras levantan la mano y van participando todo, yo sí quiero aclarar varias cositas para que no nos tilden ahora, pues ya no nos van a poder dejar dar besitos a los hombres. Ah, no. Porque estamos muy peligrosos y con el COVID más PVH, entonces ya no vamos a poder hacer nada. La gente se pregunta mucho por entonces que si debemos tamizar siempre a las pacientes o a todas las personas para la enfermedad orofaríngea. Recordemos que tamización general se usa para estas enfermedades como el cáncer de cervix, donde el riesgo es de la población general. El cáncer orofaríngeo es mucho menos frecuente, entonces ya empezaría lo que es el costo-beneficio, etcétera, pero ya podríamos hablar de pacientes de riesgo. Lupita, ¿tú cómo considerarías que se pudiera tamizar? Obviamente todavía no está descrito, pero ¿cómo podríamos tamizar a estas pacientes que tienen factores de riesgo desde el punto de vista orofaríngeo? En realidad, el factor de riesgo son personas que hay, pues PVH, el que tenga práctica de sexo oral, probablemente la prevalencia no va a ser muy alta. Y el hecho de que tenga una relación orogenital no quiere decir que le vaya a dar un cáncer de amígdalas. Muchas pacientes me preguntan que si pueden seguir teniendo sexo oral. Yo les digo que sí, a no ser de que tengan verrugas, porque las verrugas sí producen mucha viremia. Las verrugas son muy infecciosas. Pues de lo que leí, lo que reporta la literatura, la única forma de tamizar sería con pruebas de genotipificación espiral, sobre todo en enjuagues de la boca, pero yo pienso que el curso normal de la vida debe seguir. Por ejemplo, no vamos a dejar de montar en moto porque de pronto nos podemos caer y accidentar, porque la probabilidad de tener una lesión a nivel de la amígdala relativamente es baja. Obviamente, si la paciente está sintomática, ya es mejor que consulte donde el otorrino, pero yo en realidad, Carlos, en ninguna parte leí que las pacientes se deben tamizar específicamente. Y el factor de riesgo serían las fumadoras o las que consuman alcohol y fuera de eso pues tengan una vida sexual muy activa. Pero eso no lo va a conocer uno a nivel de la consulta. Y es muy probable que como ginecólogos esto se nos pase, Carlos. Y posiblemente estamos diagnosticando, o las pacientes se están dando cuenta, pero porque ya tienen una enfermedad invasora y ya tienen algunos de los síntomas que yo les anoté. Porque no hay visualmente, como a diferencia de la colposcopia que podemos aplicar ácido acético, Lugol, en la literatura no habla de un tamizaje o un screening para yo mirar la amígdala. De modo que la respuesta es, si la paciente me pregunta, yo usualmente no hablo del sexo oral, porque para serte sincera, en estos años de práctica nunca he tenido una paciente y mire, yo soy parte del grupo
de ginecólogos que manejamos la patología cervical de una EPS en Medellín que se llama Sura, y el volumen de pacientes es muy alto. Y estoy en esto hace 10 años. Yo nunca he tenido una paciente que me diga que tiene también, que ha tenido un cáncer de amígdalas. De modo que la tamización, pues no he encontrado que la hagan, Carlitos, Ok. pero es como para buscar, no. No, realmente es para dejar claro de que no existe hoy en día tamización, ¿correcto? No se hace tamización para cáncer orofaringio. Se estudiará en los pacientes de riesgo, etcétera, etcétera, pero no existe. Yo invito a los que están escribiendo en el chat con las preguntas que participen oralmente. Nos gusta mucho escuchar acentos diferentes, preguntas, o sea, que levanten la mano. Cuando ustedes hunden el botoncito de participantes, abajo hay unos comandos donde dice levantar la mano y yo les voy abriendo los micrófonos a medida que ustedes van levantando la mano para que hagan sus preguntas. Nos preguntan sobre infección por papilomavirus y parto vaginal. Que en Venezuela no limitan, en Colombia tampoco, no existe indicación de cesárea para pacientes que tengan infección por papilomavirus. Eso no, tiene que ser que las lesiones condilomatosas sean tan gigantes que obstruyan el canal del parto, lo cual es absolutamente raro. El riesgo de eso, todos lo sabemos, es el riesgo de una papilomatosis laríngea cuando esté joven la persona, pero eso ya es otra cosa. Sería el NNT, que es el número de personas a tratar con cesárea para poder prevenir una, es muy alto, entonces no se usa, no se usa. Para eso, Carlos, el riesgo es de 1 en 100.000 de una papilomatosis respiratoria recurrente. Y es lo que tú estás diciendo, solamente cuando sean muy floridos y obstruya el canal del parto, pero aquí no es una contraindicación para parto vaginal. no, ni aquí ni en ninguna parte, no es una contraindicación. Y en eso sí también tendría algún factor, lo que es la vacunación de pronto ayudaría a prevenir a futuro para pacientes que ya desarrollen inmunidad. Bueno, preguntan también por acá, eh, bueno, sobre tratamiento, están preguntando algo sobre tratamientos. Esto no es realmente la charla de tratamientos, existen múltiples tratamientos, pero todos tienen más o menos un índice relativamente igual de fallas, habiendo unos mejores que otros, dependiendo del número de lesiones, etcétera, etcétera. Entonces creo que pasaremos estas preguntas. Lupe, tú puedes ir No, mirando. Carlos, ven, yo te digo algo del tratamiento. Ya sea el tratamiento que usted elija, y me imagino cuando dicen tratamiento de las verrugas, sobre todo pues, las verrugas genitales, yo le digo a las pacientes, independiente del método que se elija, a usted le van a quemar en la verruga la expresión del virus a nivel del epitelio, de la mucosa, pero a usted no le van a quitar el virus. Usted le tiene que decir a las pacientes que así se las queme, con ácido tricloracético, con pudofilina, que utilice imiquimod, lo que sea, crioterapia, la verruga va a volver a aparecer desde que su sistema inmune no produzca los anticuerpos y las aclare. Y eso puede hacer que se demore hasta 2 años. Hay que aclarar una cosa muy importante, y es que el tratamiento de la infección por papiloma es un tratamiento cosmético, es decir, usted está quitando la verruga, la lesión macroscópica, que es lo que le puede molestar al paciente. Y una vez se le quite la verruga ya piensa que se alivió, pero puede tener la infección todavía ahí y ser un portador sano, ¿cierto? Una lesión asintomática o una persistencia del virus ahí asintomática y no se cura hasta que su propio sistema inmunológico lo alivie. Entonces, todos estos son tratamientos cosméticos, por eso no hay que generar tanta angustia. Con respecto a eso, yo siempre como patólogo cervical, siempre he insistido mucho cuando enseño en todos estos congresos y en todos estos cursos que desarrollamos acá en Colombia, es que debemos desligar el contexto sexual de la enfermedad. Una cosa es la infección por papiloma, llámese donde quiere usted que tenga la infección, y otra cosa es las lesiones precancerosas y cancerosas que desarrolle. El tener la infección, como lo dijo la doctora Guadalupe, no significa que le va a dar un cáncer. Entonces, eso, cuando uno desliga eso y le dice a la paciente, hoy te voy a tratar porque tienes un NIC3, uno está tratando el NIC3, no está tratando la infección por papiloma. Entonces, al desligar esa parte sexual que incluso nos ayuda mucho para poder promocionar la vacuna y todo, porque recordemos que los grupos de oposición a las vacunas, la principal oposición de los grupos religiosos es porque es una vacuna contra una enfermedad sexual, de transmisión sexual, y realmente el objetivo no es
atacar como la parte o permitir en relaciones sexuales libres, etcétera, etcétera, sino que lo que estamos tratando es de impactar el cáncer. Entonces, tenemos que quitar ese tipo de relaciones. Preguntan sobre vacunación en hombres. ¿Quieres contestar algo, Lupita? O? Pues en realidad los estudios de vacunación, René nos dio una charla excelente sobre la vacunación. La vacunación en hombres por encima de los 9 años y aceptada por debajo de los 26 años. El hecho de vacunar hombres, obviamente van a tener menos riesgo de displasia de pene, displasia anal, probablemente displasia de amígdalas, pero hace un efecto rebaño. Si yo vacuno hombres, probablemente vaya a tener menos mujeres infectadas. Correcto. La vacunación en hombres es permitido. De hecho, se hace. En Australia lo hace el sistema de salud. Lo que pasa es que en el resto del país, por cuestiones económicas, no se vacunan los hombres. Yo personalmente vacuné a mis 2 hijos, que son hombres, desde que estaban muy pequeños, antes de iniciar su vida sexual. Y pues creo que es un plus para lo golpeados que somos los hombres, diciéndonos que tenemos en la boca y todo, doctora Guadalupe. Entonces eso nos ayuda a que no nos tilden. Pero bueno, voy a abrirle el micrófono. Ah, se bajó el micrófono. ¿Quién iba a hablar y quién había levantado la mano? Una doctora. Le iba a permitir para que hablara y compartiera. Bueno, miremos aquí si hay más preguntas. ¿Cómo utilizar imiquimod en pacientes en tratamiento inmunosupresor? Usualmente, bueno, depende si estamos utilizando imiquimod, son para lesiones externas. Si son lesiones que son grandes, extensas, es mejor una terapia destructiva local, por ejemplo, una crioterapia. Y luego colocar un imiquimod, que es un inmunomodulador, para que esas lesiones no reciben. Usualmente se aplica en la noche, se deja actuar 10 horas, se le dice a la paciente que se lave, se utiliza inicialmente, pues dependiendo de la tolerancia del paciente. Obviamente al principio va a producir como inflamación o quemazón o ardor. Se puede utilizar 2 a 3 veces por semana y usualmente los esquemas son por 16 semanas. Pero si lo necesita más, lo puede usar. Cuando son lesiones pequeñas, de entrada usted puede utilizar el imiquimod y tiene buena respuesta al tratamiento de las verrugas genitales. Muy bien, voy a abrir todo, a permitir que abra cada uno de los micrófonos porque no me está dando el comando para abrir. La doctora Marcia de León, bien puede abrir su micrófono. Perfecto. ¿De dónde nos acompaña, doctora? Y haga su pregunta. Hola, buenas noches, doctor Buitrago, doctora Posada. Hola. Venezuela, de Coro Falcón. Bienvenida, doctora, bien pueda. Bueno, doctora, estoy fascinada verdaderamente con su exposición, muy sencilla, clara. Yo creo que esa forma, si de esa manera les pudiéramos explicar siempre a la paciente que es portadora del VPH, la evolución de su enfermedad, cuánta angustia podríamos disminuir en ella. Porque si hay algo cierto que usted decía, es una enfermedad que se autorregula, ¿verdad? El propio organismo puede batallar contra ella y muchas veces nos damos cuenta que la paciente en el fondo lo que está es mostrándonos una emoción desordenada y en donde el organismo pues manifiesta que a nivel genital hay una debilidad que hace que esta paciente pues nos manifieste muchas veces lesiones, bueno, en vulva, vagina, cuello, etcétera. No sé si escuché bien, doctor Buitrago, lo que usted decía de permitir el parto o no en la paciente que le diagnosticamos VPH vaginal, vulvar, genital. Sí, sí se puede permitir parto vaginal porque la probabilidad de enfermedad es muy baja en el bebé y tendría que hacer demasiadas cesáreas para poder prevenir un solo papiloma laringeo en la bebé. Ok, entonces estamos de acuerdo porque pues a nivel hospitalario aquí observábamos que era casi imposible la cantidad de mujeres que nos llegaban con infecciones genitales evidentes y poder ofrecerles a todas pues resolverles su embarazo vía alta para evitar que su bebé se pudiese infectar. Y de verdad hacía crear un sentimiento como de culpa porque a algunas ayudarles y a otras no.
Entonces ahora esto me explica con su respuesta el que no debemos angustiarnos, ¿verdad? Como médicos, cuando una paciente nos manifiesta que quiere vía vaginal y no tenemos que entonces como que dirigirle que la resolución de su embarazo tiene que ser siempre por vía alta. Muchas gracias, doctora, por su participación. El doctor Mauri Pitar quiere participar. Sí, señor. Bien, puede, doctora, ahora sí puede hablar. Buenas noches, desde Sincelejo, Sucre. Doctora, las reinfecciones, como estamos hablando de que estas infecciones son por un tiempo, posiblemente por 2 años, si una paciente tiene una infección por un 16 y un 18, esa paciente se puede reinfectar. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico si se ha reinfectado o no? Y si la tipificación nos ayuda o nos ayuda a definir la reinfección o no. Entonces es importante. Bueno, usted tiene una prueba de papiloma que es positiva y tiene genotipo 16 positivo. Le hace un seguimiento a su paciente y después de cierto tiempo que repitió la prueba, supongamos 18 meses, ya la prueba es negativa. Pero al tiempo, la prueba vuelve y es positiva. Si es una paciente inmunocompetente y la prueba de papiloma vuelve a salir positiva, muy probablemente sea una reinfección. Recuerde que las infecciones por papiloma no dejan inmunidad. A mí me da probablemente sarampión y no me vuelve a dar sarampión. A mí me da varicela y no me vuelve a dar varicela. Pero a mí me da papiloma y no necesariamente porque sufrí el genotipo 16, quede con anticuerpos y otra vez que me traiga a alguien el 16 yo tenga anticuerpos. Entonces las reinfecciones se van a dar en las pacientes que vayan a cambiar de compañero sexual, o hay veces usted sabe que no, ellas ni siquiera son las que cambian, sino que su compañero sexual es el que cambia. Los hombres son más resistentes a las infecciones por papiloma, las aclaran más rápido que nosotras las mujeres. Pues el manejo es igual, es que, pues aunque el doctor René habló de que a nivel poblacional, la vacunación en mujeres por encima de los 26 y debajo de los 45, pues no tenía a nivel poblacional lugar. En realidad, a las pacientes, su paciente en particular, en su consultorio, si usted sabe que las pruebas, si las infecciones naturales no dejan siempre anticuerpos, yo a esas pacientes les digo, vacúnese, la vacuna no le va a hacer mal. Es posible que se active el sistema inmune humoral y crea anticuerpos para una reinfección. Pero eso es lo que hago yo en mi consultorio. Eso no quiere decir pues que sea una guía de manejo. Esa paciente, si usted de pronto no la va a mandar a vacunación, evítele factores de riesgo. Mire que el uso de anticonceptivos no sean de alta carga de estrógenos, si puede planificar con otro método anticonceptivo. Si la paciente es fumadora, quíteselo. Yo usualmente les digo que uno es lo que uno come y en el medio ambiente donde se desarrolla. Digo a las pacientes, trate de estar contenta, de estar feliz, de hacer lo que le gusta, muévase, haga ejercicio, trate de comer saludable, evite alimentos que sean muy procesados. En realidad, señora, a usted nunca le va a pasar nada en el cuello uterino desde que venga a controles, porque alguien la va a estar mirando, mínimo cada 6 meses, alrededor de 1 año. Es muy difícil que a uno se le pase una displasia de alto grado si la señora viene juiciosa a revisiones. A usted todos esos beneficios que le acaba de mencionar son para otros órganos que a usted nadie le va a revisar. A uno nadie le revisa los pulmones, el hígado, los riñones, y son órganos que con los hábitos de vida saludable le van a ser beneficiosos. Y para responder específicamente su pregunta, si volvió y tiene el 16, pues vuelva y póngale el seguimiento. Pero eso no quiere decir que si está bajo seguimiento le va a dar una displasia de alto grado o va a evolucionar un cáncer. Usted va a tomar la determinación de que si eso progresó a una displasia de alto grado, usted usualmente lo que va a hacer es un LEDS y va a quitar esas celulitas que están malitas. Doctora Guadalupe. Doctora, otra preguntita, doctor. Los anticonceptivos de barrera,
los anticonceptivos de barrera tipo dispositivo intrauterino y los anticonceptivos a base de progestágeno no son de preferencia en estas pacientes que tengan infecciones con virus de alto riesgo? No, pues en realidad no es que sean de preferencia. Cuando una paciente, por ejemplo, usa, es que yo siempre usé preservativo. ¿Por qué lo tengo si yo sí usé preservativo? Yo digo a los pacientes, porque el preservativo protege, pero no un 100%, alrededor de un 70%. Porque acuérdese que yo le dije que era el roce de un epitelio con otro y los genitales de su pareja rozan con los hoyos. Y ahí hay una transmisión. No, yo no le estoy diciendo que quite el anticonceptivo, en general no se quitan, pero que de alternativas y no necesariamente en la primera consulta lo hago, a no ser de que tengan altas dosis de 35 microgramos de etinilestradiol. Pero si usted ve que está tendiendo a tener una persistencia, que persistencia en los libros pues no se ha definido bien, pero persistencia es cuando el virus se vuelve a repetir la prueba y en el ejemplo suyo, por ejemplo el 16, lo tuvo en el 2017 y persistió en el 2018 y 2019 o se presentó. Cuando el virus persiste por más de 18 a 24 meses, hablamos de persistencia. Pero eso no quiere decir, como le mostré en el cuadro, que las persistencias lleven siempre a displasias de alto grado o que lleven a cáncer. Es básicamente el seguimiento que usted le haga a la paciente y actuar cuando ya la displasia pues se produzca o cuando ya tenga una displasia de alto grado. Usualmente las displasias de bajo grado se quitan. En las guías que nos dio que hizo el Ministerio de Salud con el personal del Instituto Nacional de Cancerología, hablaban de persistencias virales, por ejemplo, un NIC1 que persista más de 2 años en ciertas situaciones, uno le puede hacer una crío, si da para una crío o da para un LEDS. Pero eso depende, los manejos dependen de la situación en particular, de la paridad de la paciente, del deseo, de la edad, depende de muchas cosas. Lupe, te voy a pedir el favor de respuestas más concretas, porque hay muchas preguntas. Por favor, respuestas más concretas. Listo, vale. Muy extensiva. Bueno. Vamos a darle la oportunidad al doctor José Guerra, que aunque no le veo micrófono, no sé si es capaz de hablar. Bien, pues, doctor José Guerra. Yo creo que su computador no tiene codificado el micrófono, o sea que pasamos a Nadia Tiz. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ya lo activo. Listo, doctor Guerra, bien pueda. Muchas gracias. Desde Costa Rica. Y mi pregunta es básicamente con la experiencia si tienen en Colombia glicigen, ácido glicirricínico, que se vende en spray y cremas, sobre todo para las lesiones vulvares. Y muchas gracias por la ponencia, muy buenas. Yo no tengo experiencia, de pronto Carlos, no lo conozco. Yo personalmente solamente lo ensayé una vez y no me funcionó, que fue por una recomendación de una dermatóloga. Pero personalmente no tenemos aquí pues como ginecología no lo usamos mucho. Como le digo, lo usé una sola vez y en esa paciente en particular no me funcionó, lo que no quiere decir nada, eso no es evidencia de nada, no tengo buena experiencia en eso. Es lo mismo que pasa se me va la palabra de esto que ahorita preguntaron, no, el iquimod no, el otro, ¿cómo es que se llama este? Cloracilo. No, el cicloracilo no, La podofilina. Aquí preguntaron, ¿es que Alzheimer El ya no me... isoprinosine, la pranosina. Pranosina, eso. Gracias. Sí. El Alzheimer ya no me deja. Por ejemplo, la pranosina, si usted mira los estudios que hay de pranosina, son unos estudios rusos más mal llevados que un chucho. Sí. Yo vengo en pelea con el laboratorio hace tiempo, o pelea no, diciendo, tráigame literatura, yo sí quiero que lo mande, mire, pero son estudios absolutamente, el nivel de evidencia es supremamente malo. Entonces, si sirve o no sirve, yo nunca lo he usado precisamente por la falta de evidencia. Yo no ensayo mucho si no tengo evidencia, entonces no. Lo mismo que el ácido glicirricínico, yo estuve buscando literatura y no tengo literatura suficiente como para, pero en una paciente que estábamos como buscando otras opciones, que estaba cansada con mucho tratamiento, lo ensayé y no sirvió. Entonces, falta un poquito más de evidencia en esas pacientes, para esos tratamientos, perdón. Muchísimas gracias, muy amables. Con gusto, doctor Guerra. La doctora Nadia Tiz. Bien pueda, ahora le abro su micrófono, doctora. Bien pueda, está abierto.
Hola, ¿me escuchan? Doctora Nadia, bien. ¿De dónde nos llama, por favor? Buenas noches, soy de Buenos Aires, de Argentina. Mucho gusto. Y bueno, quería felicitarlos por la charla, muy interesante, la verdad, abordar temas tan, por ahí, tabúes, por llamarlo de una manera. Y nada, básicamente quería consultar porque justo, bueno, hoy en el hospital tuvimos un caso muy parecido. Tuvimos una paciente que tenía un cáncer de cuello de útero y básicamente mi consulta es más que nada cómo se manejan ustedes con respecto a enviar a las pacientes, por ejemplo, a lo que es hacerse endoscopías o en su defecto mandarlos a hacerse, digamos, una inspección otorrinolaria, más que nada para ver cómo se manejan ustedes con ese tema. Lupita, ¿quieres contestar? Lo que le entendí es cómo manejamos un paciente que tenga un cáncer de cuello uterino por primera vez. Claro, exactamente. O sea, Ok, ustedes reciben a la paciente actualmente, y ¿qué hacen con ella paciente? en realidad lo que hacemos acá es que tomamos la biopsia, tomamos una biopsia y ya con el resultado de la biopsia directamente la mandamos a oncología. Y oncología Claro, ya define si es quirúrgica o es tratamiento paliativo con radio, quimioterapia, braquiterapia. Pero eso no es lo que no, pensamos. pedían de ustedes, por ejemplo, Adicional. concomitantes. Doctora, le puedo contestar. Realmente la anoscopia no es un estudio que se hace de rutina. La anoscopia se hace en aquellas pacientes que tienen inmunosupresión y tienen alto riesgo de enfermedad anal, pacientes que tienen lesiones extensas en vulva y que tienen VIH, etcétera. Esas pacientes sí les estamos haciendo anoscopia. Usted ya sabe también que existe ya lo que es la citología anal, que se está empezando a impulsar. Eso es un tema que apenas está entrando como en boga, pero en términos generales, aunque nosotros, en el caso de la doctora Guadalupe y yo no somos oncólogos, realmente si la paciente acusa algún otro síntoma, el oncólogo la llevará, aunque aquí tenemos a la doctora Lina Echeverry. Si quiere me levanta la mano, Lina, y si quieres contestar algo adicional, ella es ginecóloga, oncóloga, excelente del Instituto de Cancerología aquí en la ciudad de Medellín, y si quieres participar con algo más de distinto, pero no se hace de rutina, pues remisiones a otro medio. Buenísimo, muchas gracias. Un gusto. Yo quiero hacer una anotación, Carlos. Hay pacientes que vienen, digamos así, como heridas o lastimadas porque tienen condilomas perianales y el médico anterior le dijo que se había tenido relaciones anales. No, no necesariamente para tener un condiloma perineal es porque tiene una relación anal. Ellas se dicen, yo nunca las he tenido. Es porque es una infección por continuidad, y da una expresión de clínica cerca del ano, pero no quiere decir que tenga relaciones anales. Perfecto. Ahora le vamos a dar la palabra a la famosísima doctora Leila Oliviera. Doctora Leila, mucho gusto de tenerte por aquí. Hola, buenas noches. Carlos, Lupe, excelente la charla, me gustó mucho. Me surgieron dos pequeñas inquietudes derivadas de las preguntas que ya se hicieron. Con relación al uso del imiquimod en personas con inmunosupresión, yo tengo la duda porque el imiquimod necesita que yo tenga una respuesta. Es un inmunomodulador, entonces él necesita que yo tenga una buena inmunidad para que él tenga una respuesta. Entonces, ¿cuál es, como yo diría, la experiencia de ustedes del imiquimod en las personas inmunosuprimidas? ¿Eso sí responde bien? ¿Sí se debe usar o no? Y la otra pregunta sería con relación a las pacientes que tienen lesiones cervicales premalignas, las displasias de alto grado. Se lo utilizan en pacientes inmunocompetentes. Guadalupe. ¿Qué hubo? Hola. La doctora Leila está terminando la segunda parte de la pregunta. Ay, perdón, listo. Leila. Y la segunda pregunta sería, las pacientes que tienen displasia cervical leve, que estamos haciendo control, ¿vale la pena indicarles el uso del condón o no? Porque yo he leído alguna vez, no me acuerdo en qué artículo, que el uso del condón ayudaría a que la lesión desapareciera más rápido. ¿Eso, en la experiencia de ustedes, eso sí es verdad o no? Lupe, activa tu micrófono que estás apagada. Listo. Ya, habla Lupe. Bueno, Leila, mira, yo no tengo experiencia de uso de imiquimod en pacientes inmunodeprimidas.
Siempre que he utilizado el imiquimod son pacientes inmunocompetentes, de modo que de pronto la respuesta se te la pueda dar Carlos. Usualmente hay algunos artículos que hablan de que el preservativo hace que las infecciones se aclaren más rápido. De entrada, pacientes con pareja sexual estable, yo muchas veces le digo al paciente, usted confía en su compañero sexual, usted en ese momento está compartiendo una infección viral, que es probable que se le quite a él más rápido o que él ya no la tenga. Si usted confía en su compañero sexual y son pareja ambos, no les mando preservativo. Solamente en aquellas parejas, en aquellas personas que yo veo que no tienen una pareja sexual estable, siempre usar preservativo. O que esa infección tienda a persistir, sí les recomiendo mejor uso el preservativo. Leilita, primera pregunta. Los pacientes inmunosuprimidos es un dolor de cabeza para todo el mundo. Esos pacientes nada les sirve. Pues, estamos hablando de la infección clínica, que es la verruga y las lesiones verrucosas gigantes que hacen. Esos pacientes nada, ni el imiquimod, ni el ácido tricloroacético, ni el láser. Uno hace tratamientos quirúrgicos. Yo he visto vulvectomías grandes en pacientes con lesiones grandes y a los 3 meses están otra vez invadidos. La respuesta del imiquimod es igual que los otros. No tiene una preferencia. Casi siempre esas pacientes terminan en múltiples tratamientos quirúrgicos de resección de esas grandes lesiones. Y es un dolor de cabeza para todos. Sabemos que es muy importante la parte inmunológica en la infección clínica y hagas lo que hagas, siempre va a ser un dolor de cabeza. Con respecto a la segunda pregunta, que era... ¿Cuál era, Leilita? Que las pacientes con displasia leve, que hacemos control, si vale la pena. Compañero sexual. Mírame, Ajá. realmente lo que es la carga viral es importante. La carga viral es importante para no, y la reinfección o infectarse con otros. ¿Aló? ¿Qué pasa? Listo. Infectarse con otros serotipos es un problema. Perdón, se metió otro sonido ahí. ¿Sí me oyes, Leila? Sí, estoy escuchando. Entonces, cuando una mujer tiene una displasia de bajo grado y está teniendo agresiones adicionales por otros virus que le están afectando, la están infectando porque tiene un compañero que siempre nos echa la culpa a nosotros, pero puede ser que también esté cambiando de compañero sexual voluntariamente, entonces eso hace que aumente la posibilidad de no aliviarse de la infección. No, perdón. Te voy a parar un momentito el micrófono para ver. Algo está ahí. Lupe, para un momentico el micrófono. Ya, era Lupe. Entonces, lo que yo hago es muy parecido a lo que dice la doctora Guadalupe, es si la paciente tiene un compañero estable y es juicioso, realmente no sirve para nada usar preservativo. Solo se usa preservativo cuando la paciente va a cambiar de compañero sexual, tiene un compañero sexual que cambia de compañero sexual o tiene lesiones clínicas activas, es decir, el compañero tiene verrugas. En ese caso sí se recomienda usar preservativo, de resto no tiene ninguna utilidad. Muy bien. Lupe, puedes abrir tu micrófono si quieres hacer un comentario. Están preguntando algo sobre el humo. ¿Quieres comentar algo sobre el humo quirúrgico para nosotros los ginecólogos, el riesgo, Lupita? Cambia tu micrófono, ponlo, te lo activo. Carlos, hola. Listo, dale. No te oí la pregunta. Qué pena. Sí, están preguntando sobre el humo quirúrgico y nuestro riesgo como ginecólogos, la relación con cánceres en los ginecólogos y eso. Pues sí, inclusive para el coronavirus, cuando hay humo, hay partículas virales. Yo usualmente en cirugía lo que utilizo es un doble tapabocas y muchas veces utilizo un N95, pero si hay riesgo de aspiración de partículas, sobre todo cuando usted tiene lesiones, está coagulando o cauterizando lesiones por papiloma que tienen más partículas virales, digámoslo así, que cuando hace un LEDS. Bueno, la respuesta a las personas que están preocupadas por el humo es la siguiente. Está demostrado de que el usar energías
en tejidos con infección con papiloma, se liberan partículas virales infectantes que pueden producir infección y que están vivas y activas. Correcto. Lo que no se ha demostrado, y eso no está demostrado, es que produzcan una infección clínica y patológica en las personas como nosotros. Si usted me pregunta a mí, después de quemar tantos cánceres, verrugas y todas las cosas que uno hace todos los días, pero pues adicionalmente le recuerdo que nosotros para LEDs y todas esas cosas tenemos que usar un aspirador con filtro antivirus. Eso sí está indicado y recomendado, lo mismo que el uso del tapabocas y gafas. No solo por lo del COVID, sino en general. Pero no está demostrado que, que sea un factor de riesgo directo, ¿correcto? De hecho, no se ha demostrado incluso que el COVID se transmita por esa vía. Entonces, todo esto lo que estamos haciendo, y toda esta parafernalia la estamos haciendo por miedo, pero no está demostrado que produzca la infección. Yo particularmente en todos los años, me dio el año pasado una lesión condilomatosa aquí en el párpado, muy pequeñita, que me la trató el oftalmólogo, y finalmente encontramos que era una infección por papiloma. Y estoy seguro que no la adquirí por ninguna otra parte. Entonces, pero fuera de eso, cánceres no está asociado, ni en este momento hay un estudio que usted le demuestre que le va a dar un cáncer para eso. Si no, seríamos muchos los que tuviéramos cáncer de laringe. Hay reportados casos aislados, pero es que a los ginecólogos también nos pueden dar cáncer de laringe, pero una asociación con... Aló, querida, que se me fue. Aló. Yo, no, te estoy oyendo, aquí estamos. Y entonces no hay una relación directa pues con el humo. Doctora Diana Telles, ¿quiere hablar? ¿Aló? ¿Tiene su micrófono abierto, doctora? ¿Desea hablar? ¿Hacer alguna pregunta? Bueno, entonces yo creo que por horas del tiempo, doctora Guadalupe, agradecerle la presencia, la excelente conferencia. Sabemos que esto es un tema muy interesante de la infección por el virus del papiloma y nos deja muchas preocupaciones. Yo vuelvo y les insisto a todos, recordemos que los tratamientos para papiloma todos son estéticos, no se desnuquen tanto con los pacientes, no le crean tanta carga psicológica a los pacientes, desliguen la enfermedad de la infección, la enfermedad precancerosa, deslíguenla para que estemos hablando de dos temas distintos, decirle al paciente que le vamos a tratar es el NIC, no el papiloma, que le vamos a tratar la lesión precancerosa cancerosa, pero no lo otro, y eso nos permite avanzar más y tratar una enfermedad como, pues, orientarla por lo menos en el sentido que es. Quiero agradecer la presencia a todos los amigos de Latinoamérica. Para la semana entrante tengo invitado es un tema que voy a cambiar drásticamente, pero vamos a hablar sobre lo que hay hoy de indicación y todas esas cosas de la terapia de reemplazo hormonal y qué viene a futuro, qué viene como cositas nuevas a futuro, y la va a estar dando el expresidente de la Sociedad Colombiana de Menopausia, el doctor Frank Ospina. Después les haré llegar a toda la invitación. Yo les dejé ahorita el teléfono aquí en el chat, lo pueden encontrar en mi celular, teléfono celular y mi dirección electrónica. Me pueden escribir los que quieran que les mande las invitaciones. Una feliz noche para todos y doy entonces por terminado. Guadalupe, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Carlitos. Un abrazo y a todos muchas gracias por asistir a este webinar. Chao, doy por terminada entonces la sesión.